Bien, hay un término acá, fíjense un poquito, dice, se denomina capacidad fisiológica a la cantidad de orina que puede contener la vejiga hasta que se experimenta el deseo de miccionar, de orinar. Entonces, esa capacidad es aproximadamente de 250 a 300. Sin embargo, los libros de fisiología dicen que podemos resistir hasta 500 ml, es decir, medio litro, y sin que nos orinemos, ¿no? O que se despierte el deseo de miccionar. Entonces, se dice que las mujeres tienen mayor capacidad, ya les he explicado por qué. Entonces, fíjense, se puede admitir, dice, de 2 a 3 litros de orina. O sea que ese gráfico de esta fotografía que vemos de una mujer, esto que vemos aquí, es la vejiga. Fíjense la altura que está alcanzando, casi el ombligo, ¿no? Entonces, bien, la vejiga, si ustedes la ven aquí, estamos viendo el ombligo, que es el pubis que ha sido seccionado para poder ver la cara anterior de la vejiga, ¿sí? Y en la cara anterior de la vejiga va a haber un ligamento que asciende del vértice de la vejiga hacia el ombligo, que es el uraco. Sin embargo, tenemos todos estos elementos que son elementos fijadores de la vejiga, y nos hablan que el peritoneo vesical está cubriendo la vejiga, el ligamento umbilical medio o uraco, que se ha hablado, los ligamentos de las arterias umbilicales son literadas izquierda y derecha. Recuerden que en la edad embrionaria y fetal la sangre entra por el cordón y se une a las arterias vesicales superiores, que se convierten después en ligamentos cuando se secciona el ombligo. El ligamento pubo-vesical, ligamento pubo-prostático, continuidad de los ureteres, continuidad con los uretras y los vasos que hay. Esta es una imagen de la cara posterior de la vejiga traccionada hacia abajo. Bien, es importante describir a la vejiga. La vejiga es un tejido muscular, es un músculo liso y que lleva el nombre de detrusor. Este músculo detrusor es el músculo de la vejiga. Es un músculo especializado en contraerse para vaciarse. Bien. Vamos a hablar de la uretra masculina. ¿Qué es la uretra? La uretra masculina es un medio para la evacuación de la vejiga, y lo vemos que él va a tener distintas porciones a diferencia de la vejiga de la mujer. Entonces, ¿dónde va a empezar? Va a empezar justamente en el cuello de la vejiga, se va a extender hasta la cabeza del pene, ¿sí? ¿Cómo se divide? Se va a dividir en 4 segmentos. Tenemos un primer segmento aquí, que es el segmento porción intramural o preprostático. La próstata es que está acá. Entonces, la vejiga va a empezar, la uretra va a empezar ahí, y a eso se llama la porción intramural o preprostática. Luego, la uretra prostática es la porción que está atravesando a la próstata. Luego tenemos un ligamento aquí, que es el ligamento como se llama, del piso de la vejiga, y se denomina la uretra membranosa o porción intermedia, aquí, esta porción, sí. Y luego la uretra esponjosa, es decir, aquella porción de la uretra que atraviesa todo el trayecto del pene. Son 4 porciones que se reconocen: uretra intramural, uretra prostática, uretra membranosa y la uretra esponjosa. Cuando se decide colocar, por ejemplo, una sonda vesical, se debe recordar que la sonda
va a atravesar todos esos trayectos hasta alcanzar la vejiga. O sea, el colocar una sonda a un varón no es tan fácil como colocar la sonda a una mujer. Bien. En la porción preprostática, es decir, esta pequeña porcioncita de la uretra, ya, va a encontrarse el esfínter interno de la uretra. El esfínter interno del esfínter que está manteniendo cerrada la vejiga para que no evacúe. Entonces aquí dice, en su cara posterior la uretra presenta una saliente alargada, esta, todo eso, y llamado colículo seminal o vera montanum. Vera montanum quiere decir verdadera montaña. Entonces es un pequeño crecimiento que está localizado en la parte posterior y que se continúa hacia arriba con unos pliegues llamados el frenillo del colículo. Frenillo del colículo. Es un apartito sumamente pequeñito, sin embargo, tiene mucha importancia en lo que respecta a las secreciones que produce los testículos. Entonces, a los lados del vera montanum encontramos unas excavaciones, aquí estas, que son las crestas de la uretra, y en la porción central del vera montanum vamos a encontrar unos pequeños orificios. Uno central, se llama utrículo prostático y dos pequeños orificios a los lados que son por donde sale el líquido seminal. Entonces, en la próstata se va a formar jugo prostático y se va a evacuar por este orificio, y a los lados estamos viendo los dos orificios que proceden de las glándulas seminales. Bien, la uretra membranosa, esta es la porción que está atravesando este ligamento que une el pubis con el recto. Esta porción es la porción membranosa, porción intermedia. Estoy yendo para adelante. Eso. Bien. Entonces ahora estamos viendo cómo es la uretra esponjosa. La uretra esponjosa va a estar ocupando toda la longitud del cuerpo esponjoso del pene para abrirse en el meato urinario en la parte anterior del pene. Es importante mirar que en la superficie de la uretra vamos a encontrar pequeños orificios en toda la extensión, que son orificios por donde se emiten secreciones para lubricar la uretra durante el acto sexual. Entonces, en la parte posterior la uretra esponjosa se sitúa en el bulbo del pene. Fíjense aquí, ahí va a empezar la parte esponjosa y que se abren las glándulas bulbouretrales. La mujer tiene las glándulas bulbouretrales en una parte diferente. Bien, esta es la imagen que nos está mostrando la entrada a la vagina, y a los lados del orificio uretral en la vagina se encuentran dos pequeños orificios a los lados. Esos orificios son las glándulas bulbouretrales, y en el varón están localizadas aquí. Son homólogos, es decir, el varón está ahí, colocados ahí, esas glándulas, que la mujer están en la entrada vaginal. Bien, la uretra femenina. Entonces, la uretra femenina tiene un trayecto mucho más corto, ¿sí? Y que guarda relación estrecha con el canal vaginal. Es importante esta imagen
porque durante un parto, cuando se está realizando, uy, Dios mío, les decía que es importante recordar es importante recordar esto, de que la uretra femenina guarda una relación muy estrecha con el canal vaginal, y durante un parto, cuando se está reconstruyendo la vagina, porque algunas veces se corta, no siempre se corta, pero generalmente se corta la vagina, la parte anterior, para permitir que la cabeza del bebé salga con mayor facilidad. Y cuando se está reconstruyendo aquello, entonces las puntadas que se tiran con la aguja curva no deben alcanzar la pared superior profundo o la pared inferior muy profundo, porque se puede incluir en el hematoma tejido rectal o tejido uretral. Pero, ¿qué importancia tiene esto? La uretra femenina se extiende desde el cuello de la vejiga hasta la vulva. ¿Sí? Es mucho más corta, mide aproximadamente de 3 a 4 centímetros aproximadamente. Esto es una pulgada, 2,5, 3. ¿Y del varón? Va a depender de si el pene está en erección o está flácido. Pero son aproximadamente 15 centímetros aproximadamente. Entonces, la uretra femenina va a dividirse en dos porciones: un segmento pelviano, este segmento pelviano, y otro el segmento perineal. Bien, entonces aquí vamos a reconocer algo importante. Cuando llevemos este aparato genital femenino, vamos a describir con más detalle, pero aquí es una cosa importante, es recordar que a la mujer se le colocan sondas durante una cesárea, por ejemplo. Vamos a hacer una cesárea, hay que colocarle sonda, que uno puede cortar la vejiga durante el acto operatorio. Entonces, generalmente se le dice a las enfermeras: póngale la sonda, o a los internos, y no saben a ver dónde van a poner. Sí, muchos agarran poniéndole la vagina. Entonces, importante es esto, recordar de que la uretra está entre dos elementos anatómicos, que es el clítoris y la vagina. Muchas veces el orificio uretral femenino no se ve con claridad. Entonces se pide a la paciente que empuje como si deseara orinar. Entonces se abre un poquito el meato urinario, y uno puede introducir la sonda con facilidad. Es ligeramente saliente, fácil de identificar y ver al cerrar la vagina. Sí. Bien. ¿Cómo están constituidos los esfínteres de la uretra? Entonces, el esfínter externo de la uretra, el esfínter interno y los músculos compresores. Fíjense de que el músculo de la vejiga, el músculo interno de la vejiga, sus fibras internas son las que están formando este. Ese es el esfínter interno de la uretra. Y el otro es el esfínter externo. Entonces, este es voluntario y este es involuntario. El externo es voluntario y el interno es involuntario. Entonces, este está manejando constantemente cerrada la uretra. Y cuando viene el impulso de orinar, entonces la persona puede mantener no orinar, porque nuestros músculos están deteniendo. Pero si decide orinar, entonces ambos esfínteres van a actuar y van a liberar la uretra. Fíjense cómo todo el suelo pelviano femenino está constituido por una serie de músculos que forman el piso de la pelvis. Ustedes se fijan aquí, este es el pubis,
Y empezamos con el orificio uretral, la vagina, y continúa hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba hasta lo que es la vejiga. Y rodeando a la uretra está este músculo. Es el músculo que sujeta a todas estas estructuras. Entonces, todo este piso pelviano lo vamos a ver más adelante, en este momento, solamente para mostrárselos. Bien, ¿cómo está constituido el esfínter externo de la uretra? Es un músculo estriado, inervado por el nervio pudendo, rodea la circunferencia del tercio medio, estamos viendo, de la uretra como un anillo. A nivel del tercio inferior de la uretra se ubica alrededor de su cara anterior y lateral, y está constituido por medio del músculo transverso del perineo. La debilidad del esfínter externo de la uretra puede ocasionar incontinencia urinaria, por ejemplo, a causa de un traumatismo perineal. ¿Qué pasa con las mujeres que han tenido muchos hijos, por ejemplo, por vía vaginal? Hay madres que tienen 10, 12 hijos. Usan pañales, ¿no? ¿Ah? Poco después de dar a luz, usan pañales una temporada, doctor, porque tengo entendido que no pueden a veces algunas aguantar la orina. Claro, no pueden. Entonces, muchas en la consulta se pregunta generalmente a los pacientes si se orinan ellas al toser o se les escapa al toser, generalmente, ¿no? O al hacer algún esfuerzo. Entonces, eso está indicando incontinencia urinaria. Y eso hay que arreglar, hay que operar. ¿Ah? Bien, aquí hay ciertas cosas que las he anotado para que ustedes la puedan ver. Dice anatomía funcional, cómo se produce la micción, cómo es este mecanismo. Entonces, regla de dos, es la regla de dos. Deben haber siempre dos cosas. La micción normal requiere la integración del control nervioso de la vejiga urinaria y la uretra. Dos cosas son controladas durante la micción: la contracción vesical y ¿cómo se llama?, de la vejiga y de la uretra. La micción consta de una fase de almacenamiento y una fase de evacuación. Entonces, debe darse ¿cuánto de orina? De 250 a 300. No puede haber vaciamiento antes. Cuando eso sucede, la persona está teniendo problemas de próstata o infecciones. Bien, la vejiga urinaria se acomoda al volumen creciente de orina vertida desde los ureteres sin modificar la presión intravesical. Esto se debe a la capacidad elástica de sus paredes y mecanismos nerviosos que actúan como puerta. ¿Qué es lo que pasa? Que, como les decía, las mujeres pueden llegar hasta 500 ml, hasta 600 ml sin orinarse. Entonces, como dice, la vejiga va adaptándose a los volúmenes que le den. Dos elementos nerviosos están controlando a la vejiga, que son el parasimpático y posganglionar. Es decir, dos sistemas están funcionando en la vejiga. Bien, ¿cómo sucede esto? El centro de micción que inicia la micción voluntaria se ubica en la corteza frontal media, es decir, en el cerebro, adelante. Y se puede tolerar un volumen de hasta 500 ml, pero más allá de este nivel, el dolor causado por la tensión de las paredes de la vejiga conduce al deseo de orinar. ¿Sí? Al alcanzar el umbral de estimulación aferente, se activa el centro medio de micción, que es un puente rostral en la parte anterior, a través de la vía espinal descendente. Por ejemplo, pacientes que tienen fractura de columna y lesiones de la médula espinal, ellos no pueden controlar normalmente su orina. Entonces, a esos pacientes se les tiene que colocar sonda vesical permanente. Ellos no pueden estar sin eso, porque si no van a
orinarse todo el tiempo. Y se designa como músculo detrusor y es el que produce la contracción de la vejiga. Entonces el músculo que está envolviendo a la vejiga se llama músculo detrusor, ¿sí? Y sus fibras son parte del esfínter externo. Fin. Vamos a repetir un poco sobre ¿quiénes estuvieron en la primera clase de riñón? ¿Quiénes no estuvieron? ¿Estuvieron todos? Entonces, esta es la parte importante. Hemos dicho que el riego del riñón, el riego de los riñones, está dado, es aproximadamente el 22% de todo el volumen sanguíneo que es destinado a los riñones. Entonces es una poca cantidad, es muy poca cantidad. Entonces cuando una persona está en hemorragia, está en shock, los sistemas de alarma del cuerpo van a llevar la sangre al cerebro y al corazón, de tal manera que este volumen del 22% va a disminuir. Entonces los riñones están entrando en insuficiencia. Fíjense que 1100 ml de 500, de 5000 que tenemos, de 5000 ml, 1100 ml están destinados a los riñones. Entonces, ¿cuáles son las arterias que van a irrigar? Son las arterias renales, tanto derecha como izquierda, ¿sí? Ese es el comienzo de la irrigación renal. Luego empieza, una vez ingresada la arteria al riñón, por el ilio, va a empezar a dividirse. Entonces, la primera división son las arterias interlobulares. Entonces, entre lóbulo y lóbulo y lóbulo, hemos dicho que existen 5 o como de 8 a 10 lóbulos, ¿sí? Entonces, las arterias interlobulares, luego las arterias arciformes, que son como arcos. Luego, las arterias interlobulares, también denominadas arterias radiales, que están aquí. Estas. Y las arteriolas aferentes. Entonces, una vez iniciada la arteria, esta es la arteria aferente. Está entrando. Se forman los capilares peritubulares, los capilares formando un ovillo ahí, que es el glomérulo, y luego la arteria eferente está. Y ella va a continuar y va a ir envolviendo a los túbulos contorneados distales, proximal y distal, ¿sí? Y de ese modo va a retornar hacia el sistema venoso. Entonces, este proceso de formación del glomérulo y las otras arterias alrededor de los túbulos son las que van a producir la orina, ¿sí? Entonces, donde se filtran grandes cantidades de líquidos y sólidos, excepto las proteínas, cada glomérulo va a formar una tarea arterial diferente para llegar a los capilares peritubulares y de ese modo va a terminar toda esta función del riñón. Entonces, ¿cuáles son las partes que componen al glomérulo o a la nefrona? La nefrona, esta es la nefrona. La nefrona va a ser la unidad funcional del riñón, como lo es el hepatocito, como es una célula nerviosa, del mismo modo. Entonces, vamos a tener dos tipos de glomérulos. Vamos a tener nefronas corticales y yuxtamedulares, dos que están colocadas en la corteza del riñón y otras que están cerca de la médula. ¿Ya? Entonces, las que están, las corticales, son aquellas son nefronas que tienen funciones diferentes a las otras, a las que están en la parte yuxtamedular. ¿Qué partes componen a la nefrona? La cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es esta. Este es el color amarillo que está rodeando al glomérulo.
el suero del plasma va a correr a través de estos túbulos en los que van a ir produciendo los intercambios de iones, etc. Salida de elementos tóxicos y el retorno que va a usar el cuerpo. Entonces, ¿qué partes tiene? Se tenía la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Luego, se aproxima todo esto, túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, esta, tenemos una porción descendente, una porción ascendente, y luego tenemos el túbulo distal, ¿sí? El túbulo distal, el túbulo colector, y al final el bacinete, ¿sí? El bacinete. Entonces, ¿cuáles son las porciones? Cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, túbulo asa de Henle, descendente, ascendente, túbulo distal y túbulo colector. ¿Sí? Esas son las partes que componen al motor. Cuatro funciones se producen dentro del riñón. Son las siguientes: filtración, reabsorción, secreción y excreción. Estas son las 4 funciones que realiza el riñón para formar orina. Fíjense aquí, la cápsula de Bowman está agarrando, diríamos, al glóbulo la entrada de la arteria aferente, que forman los túbulos ahí, y luego la arteria eferente. En ese proceso es que se van a producir 1, 2, 3 y 4. Filtración, reabsorción, secreción y excreción. ¿Cómo están formados histológicamente? Entonces, histológicamente vemos que el capilar está formado por una sola capa de células que forman los capilares, y encima de ellas están los podocitos, ¿sí? Y en medio de todos ellos tenemos esto, que es las células mesangiales. Aparte de eso, uno de los túbulos, el túbulo contorneado proximal, está apoyándose en la división de la arteria. Aquí nos va a formar la mácula densa. La mácula densa es un conjunto de células especializadas en detectar el flujo de la presión arterial. Si la presión es menor, entonces esas células que están aquí van a estimular la producción de renina. La renina es una hormona que va a controlar la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2, y esa es la que va a elevar la presión arterial. Entonces, en la mácula densa que está apoyada aquí, existen esas células que van a controlar la producción de renina. ¿Cómo está conformado el túbulo colector? Está conformado por los cálices renales. ¿Cuántos cálices tenemos? Generalmente son 3. Generalmente 3 cálices mayores, y luego los cálices menores, que pueden ser también 3 en cada uno de los cálices. Luego tenemos aquí 1, 2, 3, luego la pelvis renal y el uréter. Bien, ¿alguna pregunta?